problemita que es un poquito complicado. Pero bueno, voy a compartir con ustedes la clase de hoy día y después te voy a dar unas recomendaciones con respecto a lo que se viene, que es la semana aniversario de la facultad. ¿Está bien? Cualquier pregunta, cuando tengan, cuando vean necesario. Voy a compartir pantalla. Me avisan si lo ven, por favor. Sí se ve, Doc. Sí se ve, Doc. Gracias, gracias. Esta es una parte de lo que nos faltaba. Por favor, estoy desactivando algunas opciones para que no se nos caiga la señal. Si alguien tiene alguna pregunta, me dice su nombre, por favor, ¿ya? Entonces, ya, ahora sí. Estaban entrando 2 personas más. Decía que he desactivado algunas cositas para que no se nos caiga la señal. Y si alguien tiene una pregunta, me dice su nombre, por favor. Bueno, esto es algo que estaba pendiente, esto es algo que teníamos como tema pendiente de la continuación de los problemas de ovario, y vamos a entrar después a problemas de gestación. Antes de entrar a gestación, porque ya vimos supuestamente ovario, entramos a oviducto, después de oviducto vimos la parte uterina, y después de útero deberíamos hablar de gestación, pero quedó esto pendiente. Y esta parte pendiente es la parte de ooforitis. ¿Está bien? Ooforitis, que es la inflamación del ovario. Ya, es la inflamación del ovario. Ya, también algunos le dicen ovaritis, pero el término correcto es ooforitis. ¿Está bien? Ustedes saben de que el ovario, ya lo habíamos hablado en la clase la primera clase con respecto a estas patologías, tiene 2 funciones, ¿no? Una función es la función gametogénica y la otra es la función endocrina. Lo vimos en fisiología también, o sea, esto no es nuevo para ustedes. Seguro lo vieron otra vuelta en reproducción, lo mismo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es que este ovario tiene células funcionales. Y esas células funcionales están a cargo del proceso de formación, por ejemplo, de folículos. Y dentro de cada folículo está un óvulo. Ahora, después de la ovulación, estos folículos se transforman, por ejemplo, en cuerpo lúteo, en un cuerpo hemorrágico primero, después en un cuerpo lúteo, y finalmente este cuerpo lúteo, si la hembra está preñada, se mantiene hasta el día del parto, de acuerdo al tipo de hembra, con excepción de la yegua y la mujer, por ejemplo. O si no estuviese preñada, este cuerpo lúteo se reabsorbe y termina siendo un corpus albicans. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la estructura del ovario, tenemos 2 zonas, una zona cortical y una zona medular. Otros le pueden decir estroma y parénquima, es lo mismo, más o menos, tiene la misma característica. Entonces, este tipo de estructura es la que debería comportarse fisiológicamente y que lastimosamente por algún proceso patológico, como lo habíamos descrito anteriormente, puede sufrir alteraciones, y lo que para el factor o el proceso en el cual repercute es en la conducta reproductiva de la hembra. Entonces es importante estas células funcionales, hablar de teca interna, hablar de la función de la granulosa, ¿no? Dentro del proceso de la formación del estradiol, hablar del cuerpo lúteo con la producción de progesterona, ¿no? Hablar de la producción de relaxina en el momento del parto para algunas especies, hablar del proceso de la liberación de inhibina para la regulación del ciclo estral. Entonces, todo esto es importante cuando hablamos de ovario, ¿ya? Muy bien. Ya habíamos hablado con respecto, por ejemplo,
a los quistes foliculares, hablamos de quistes luteínicos, cuerpos lúteos quísticos. Habíamos tocado el punto, por ejemplo, de atrofia ovárica, cuando decíamos que atrofia ovárica es la pérdida de la capacidad, la pérdida de funcionalidad del ovario, que regresiona o que disminuye en un tamaño, que lastimosamente esta atrofia ovárica está asociada a debilidad, está asociada a factores de estrés, donde uno de los principales problemas son las enfermedades parasitarias, ¿no? Y obviamente las nutricionales. Ya, esto repercute en todas las hembras. Por eso hay un proceso de manejo en ganadería que se llama flushing. Y el flushing no es nada más que un apoyo de la parte nutricional para influir sobre la conducta reproductiva de la hembra y mejorar el trabajo del ovario. Entonces, nosotros podemos apreciar, por ejemplo, este tipo de células funcionales que vemos en la pantalla, tanto foliculares como luteínicas, son vitales para este desempeño de la hembra y un desempeño reproductivo a futuro. ¿Ya? Entonces, si entramos un poquito ya a hablar de oforitis como tal, decimos, por ejemplo, que la oforitis se define como la inflamación del ovario. Es la inflamación del ovario. ¿Ya? Y esto se produce por presencia de bacterias, como por ejemplo Salmonella, que puede provocar una infección, no solamente en el ovario, sino en el oviducto, ¿ya? Y obviamente este tipo de problemas que ocurren en la mayoría de los casos posparto pueden también migrar hacia ovario. ¿Está bien? Aunque se acuerdan que también la salpingitis también puede ser ocasionada por una infección secundaria, y esta infección secundaria obviamente puede ir de este ovario o puede ir de este útero. Y en los dos casos estamos hablando de un problema posparto, de un proceso infeccioso posparto, ¿no? Entonces, se pueden dar las dos cosas, ¿ya? Se pueden dar las dos cosas. Pues es importante mencionar de que, por ejemplo, las características de una oforitis tiene, por ejemplo, un carácter fibrinoso que resulta en una ausencia total del estro. Ojo, ausencia total del estro, ¿ya? Y se caracteriza por presentar un exudado de tipo fibrinoso con una infiltración de leucocitos en el órgano. Obviamente vamos a tener presencia y migración leucocitaria al sitio de la infección. ¿Está bien? Entonces es importante mencionar que la famosa oforitis puede ser de carácter fibrinoso. Puede ser de carácter fibrinoso, ¿ya? Y este tipo de problemas patológicos se han visto en todas las especies. Ya, se lo ha visto desde la oveja, por ejemplo, en un buen porcentaje. Se ha podido apreciar en perras, como también en vacas. Entonces, necesita de un tratamiento que sea específico y que sea un diagnosticado, por ejemplo, en forma temprana para no tener problemas. ¿Por qué se torna fibrinoso? Porque esto ya puede ser un proceso crónico, ¿no? Puede ser un proceso crónico. Y esto genera infertilidad y obviamente esterilidad. El futuro reproductivo es incierto, el diagnóstico es reservado, ¿no? O el pronóstico, por ejemplo, es reservado, y esto nos obliga, por ejemplo, a tomar medidas como el uso de fármacos a base de corticoides, ¿no? Y obviamente antibióticos de amplio espectro. ¿Ya? Pero también, aparte de la fibrinosa, tenemos una oforitis de tipo purulenta. ¿Está bien? Esto ya sería un proceso agudo, con exudado purulento, ya, que se puede manifestar en forma de pequeños abscesos. ¿Está bien? Esto también ocurre en la mayoría de las especies domésticas, ya, y se va a dar por factores de metritis, de factores de piometra, posparto. ¿Está bien? Entonces, fíjense que los dos casos, uno tiene una característica más
aguda, una es fibrinosa, la otra es purulenta. ¿Está bien? Entonces, quizás esta sea la más fácil de tratar con respecto a la anterior. Esta es la más fácil de tratar. Perdón, Y doctor. esto, Doctor, ¿sí? ¿me escucha? ¿Sería que puedes repetir otra vez toda la diapositiva? No se le escuchó bien, había una interferencia. Por favor. Todos los demás no me escucharon. Sí, doctor, había interferencia. Bueno, entonces les decía que en el caso de la oforitis purulenta, este es un proceso más de característica aguda. Este es un proceso que tiene ciertos agentes causales asociados a lo que es una metritis o una biometra. ¿Está bien? Entonces, esto va a repercutir en la conducta reproductiva de la hembra. En la mayoría de los casos, como en el anterior, el origen va a ser por problemas de contaminación posparto. Y estos problemas de contaminación posparto que no son tratados van a generar procesos infecciosos, inflamatorios y automáticamente va a repercutir sobre una salpingitis o sobre una oforitis, o sobre los dos, porque esto se puede dar en forma conjunta. No esperemos que la oforitis vaya sola, ¿no? Generalmente la tendencia a que haya salpingitis y oforitis al mismo tiempo es elevada, o sea, la probabilidad es muy elevada. Entonces, no hay especies que se salven de esto, aunque algunos hablan, por ejemplo, de que los rumiantes son los más sensibles a este tipo de problemas, porque por la característica de su placenta, ¿no? Que es una placenta cotilonaria. ¿Está bien? Bueno. Las características. Es una presentación muy rara en caninos y generalmente resulta de una infección uterina tubárica, ¿ya? Como les decía, es más fácil ver el tipo de placentación con características cotiledonarias o cotiledónicas, y no así esto en placentas zonales, discoidales o difusas. ¿Está bien? Entonces, en el caso de los caninos con una placenta zonal, generalmente resulta una infección uterotubárica o uterino-tubárica, pero son muy escasos. Son raros los casos con este tipo de presentaciones patológicas en perras y gatas. Bueno, también algunos autores han hecho referencia, por ejemplo, a una oforitis de tipo linfocitaria, ¿no? Que es una enfermedad inmunomediada que puede provocar en la mayoría de los casos un anestro prolongado. ¿Qué es un anestro prolongado? Es la falta de actividad cíclica por un periodo de tiempo superior a lo normal. Pero esto sí se ha visto en perras, por ejemplo, mayores a 5 años, donde la perra, ustedes saben, de que tiene 2 ciclos al año. O sea que más o menos su anestro dura casi 6 meses. Esto entonces puede verse afectado, se puede ver afectado y puede ocasionar una éstasis de la actividad cíclica y por lo tanto provocar además infecciones uterinas. ¿Ya? Esto puede caracterizarse, por ejemplo, por la infiltración linfocitaria como tal, una degeneración de folículos y ovocitos, un engrosamiento de las zonas pelúcidas, ¿está bien? Cuando estamos hablando de la calidad del folículo, o perdón, del ovocito, una ausencia de cuerpos lúteos y obviamente fibrosis ovárica. ¿Ya? Entonces, esto es importante tomar en cuenta para que podamos hacer un tratamiento lo más adecuado posible. ¿Está bien? Y ver de que en el caso de las perras, esto puede ocurrir, no lo pueden confundir con gestación. Cuando la gestación está superando los 3 meses, eso ya no es una gestación. O es una pseudo, o es un problema de oforitis, o es un problema de una alteración, un problema de un desequilibrio hormonal.
Y el diagnóstico tiene que ser por ecografía, ¿no? Volvemos a hablar como creo que la técnica más eficiente dentro del proceso de diagnóstico para patologías reproductivas y además de procesos fisiológicos como tal, como una simple gestación, es el ultrasonido. El ultrasonido es importante en todas las especies domésticas, en todas, ¿no? Para aquellos que nos dedicamos a la ganadería es muchísimo más importante. Algunos podríamos decir que es muchísimo más serio, porque va a depender de nosotros. Andrea, puedes apagar tu micrófono, por favor. Bueno, y decíamos que esto podía ser muchísimo más serio porque está en riesgo la vida productiva, está en riesgo el interés económico del productor y obviamente la repoblación animal, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese dato, ¿está bien? Hay que hacer un diagnóstico adecuado en base a sintomatología, en base a unas preguntas con el productor, con el dueño de la mascota, ¿no? Que te puedan enriquecer y te puedan guiar a hacer el diagnóstico. Algunos han preferido hacer, por ejemplo, una apertura de la cavidad abdominal para evaluar ovarios, se llama la paratomía exploratoria. Esa laparatomía exploratoria es importante tomarla en cuenta siempre y cuando obviamente se sigan las medidas de acuerdo a la especie animal. O sea, no le vas a hacer una laparatomía exploratoria a una vaca. Sí lo vas a hacer en un caso de una perra y una gata, que es mucho más fácil. Ni siquiera en una cerda lo vas a hacer. Pero ahí sí puedes hacer la ecografía netamente, ¿no? Algunos prefieren mandar directamente a matadero y en vez de ese tratamiento. Todo se decide en base a criterio médico y se decide en base a valor genético del animal. Esto es totalmente diferente cuando se habla de mascotas, ¿no? O animales de compañía. ¿Está claro? Entonces, el ultrasonido llega a ser el elemento más importante. Hacer uso y reconocimiento de estructuras y reconocer qué características tiene el ovario para no confundir un ovario normal con un ovario inflamado. ¿Está claro? Bueno. Y el tratamiento es un tratamiento largo. La respuesta va a variar obviamente del momento en que empecemos el tratamiento y del momento que se haya hecho el diagnóstico. En el caso de los tratamientos, el uso del antibiótico es sumamente importante, un antibiótico ideal. Ya habíamos hablado de ellos, ¿no? Con la frecuencia adecuada, las dosis recomendadas. Siempre con el antiinflamatorio. El antiinflamatorio, si la hembra obviamente va a ir vacía, se recomienda los corticoides con 2 dosis y después seguir con uno no esteroideo, con AINES, como les llaman generalmente. Entonces, elegir el AINE adecuado va a depender mucho del médico veterinario, de acuerdo a su preferencia, comodidad, especie y obviamente que esté seguro que va a funcionar mejor que otros, ¿no? Hablamos de vitamina A-D3E porque necesitamos tener un inmunoestimulante, necesitamos recuperar tejido lesionado y esa regeneración de tejido va a ser vital porque si estamos pensando en que recuperemos la vida reproductiva de la hembra, no lo vamos a lograr si ese tejido está afectado. ¿Ya? Todo animal con este tipo de situaciones y con una elevación de la temperatura corporal puede tener caídas de condición corporal y esta caída necesariamente tiene que ser recuperada para que vaya acompañando al proceso de recuperación final. Obviamente que para que esta condición corporal recupere, aparte de controlar el proceso infeccioso, necesitamos de una mejora de la nutrición animal, un tratamiento a base de alimento balanceado,
a base de cierto tipo de nutrientes necesarios, energéticos en la mayoría de los casos, para poder ayudar o contribuir a una recuperación en la síntesis hormonal adecuada. O sea, vitamina A, D, para protectora de epitelios, antioxidante, estimulante y demás. Y mejorar la nutrición, un poquito de apoyo desde el punto de vista energético para contribuir a la formación de hormonas reproductivas. ¿Está claro? Muy bien. Doctor, tengo una consulta. ¿Cómo te llamas? Stephanie Torres. Dime, Estefan. Yo he leído que la ovaritis o folitis se puede clasificar en 4 grados, pero también he leído que según estudios de hoy en día ya no se toma en cuenta esto. No sé si usted sabe si aún se toma en cuenta los 4 grados o eso ya no es relevante. Yo creo que ya no se los toma en cuenta porque ni yo los conozco los 4 grados. ¿Cuáles son? Dice que el primer grado es cuando hay presencia de exudados. No, el segundo grado es cuando hay presencia de exudados. El primer grado es cuando hay una inflamación superficial. El tercer grado es cuando ya ves coágulos y que afectan ya el tejido del ovario. Y el cuarto grado es cuando ya está lleno de puntos. Bueno, es que lo que pasa varía mucho de acuerdo al autor. En el caso de los grados, yo te podría decir que es lo mismo que cuando yo les dije que hay 2 tipos de oforitis, una fibrinosa y una purulenta. Entonces, si otro autor quiere desglosarlo mucho más, entonces le puede dar otro tipo de descripción, como lo que vos acabas de mencionar, son los grados. Puede ser, puede ser. Yo creo que no hay necesidad de complicarse mucho con los grados, como lo menciona ese autor. Yo creo que es mejor hablar y hacerlo más sencilla la descripción y hablar de que hay 2 etapas, ¿no? Una fibrinosa y una purulenta. Y hay que atacarla cuando, obviamente, esto vaya asociado a alteraciones de la conducta o que en la cual nosotros sospechemos de que no solamente es el problema de ovarios, sino que el problema es de oviducto y de útero. Y ahí sí necesitaríamos hacer un tratamiento general, porque no vas a hablar solamente de oforitis únicamente, a no ser que la oforitis haya quedado y lo que se haya recuperado haya sido el oviducto. Pero bueno, son criterios de acuerdo a los autores. No Doctor, creo que esté mal, pero no creo que sea necesario. otra pregunta, igual tengo. He leído también que la ovaritis está relacionada con la peritonitis y la metroperitoneititis. Y si ¿Sí? está relacionada, ¿en qué sentido están relacionadas? Es que vos sabes de que el ovario está pues dentro de la cavidad abdominal y un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso a nivel del peritoneo va a afectar no solamente ovarios, sino a un montón de órganos más. Entonces una peritonitis va a afectar directamente al ovario. El ovario está expuesto dentro de la cavidad abdominal. No es, por ejemplo, que el útero, y si hablamos de endometritis, no se va a dar una endometritis por peritonitis, pero sí se puede dar una oforitis por peritonitis. Eso es lógico, ¿no? Eso es lógico. ¿Está bien? Doctor, ¿puedo preguntarle algo más? Claro, lo que quieras, dime. Ya. Hay momentos en los que dijo que existe hay fibrosidad. Hay Cuando hay fibrosis, no ovaritis. fibrosidad. El término fibrosidad no existe. Fibrosis, sí, doc. Eso puede llegar a convertirse, si es que no llega a ser tratado en tumor o cáncer, o eso está Claro muy que sí. lejos. No, claro que sí, claro que sí. Cualquier alteración en ese tipo de presentaciones, especialmente estamos hablando de la parte fibrinosa, correcto, puede tener como consecuencia a futuro una manifestación de neoplasias, ¿no? De acuerdo, obviamente, también al historial genético del animal, porque hay procesos de oforitis, lastimosamente, de tipo congénito. Y esto sí puede ocasionar problemas en la hembra. ¿Está bien? De tipo, obviamente, tumorales, una alteración, un crecimiento de células nuevas,
Y esto habría que llevar, bueno, habría que hacer un trabajo de patología. La mayoría, por ejemplo, de los problemas de, lastimosamente, de ovario pueden ser cancerígenos. ¿No? Pueden ser cancerígenos. Ya, entonces, hay que tomarlo con cuidado porque va a variar de acuerdo a la especie animal. Les he dicho que el interés en este caso de saber si es cancerígeno o no va a ser en perras y gatas. Y ustedes saben que inclusive más en perras que en gatas. Pero si esto no repercute, no hay el interés para hacer el diagnóstico, como ha pasado en todos o en la mayoría de los casos, esto se manda a matadero en el caso de los animales de producción y en el caso de la hembra se le hace una extirpación sin ni siquiera saber si patología, si eso era o no cancerígeno. Entonces, por eso es que ha habido muchos problemas, con respecto a hacer historias y historias clínicas y datos relevantes con respecto a una patología, porque lastimosamente no los reportan, y no los reportan porque no quieren llevar la patología. Entonces, lo solucionamos todo con hacer una ovariohisterectomía o histerectomía y se acabó el problema, ¿no? Y después, como la probabilidad de que haya metástasis son muy bajas, pero puede ocurrir, después de 100 se dan cuenta de que el problema era de ovario y era cancerígeno, ¿no? Gracias, Doc. Ok, gracias a vos. ¿Alguien más? Antes de que entremos a patologías de la gestación. Doctor, buenas tardes. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Cómo te llamas? Chambi Eli. Dime, Chambi. Ya, después de que la hembra esté realizando lo que es el tratamiento de esta patología, a futuro llega a tener lo que es, llega a afectar en la fertilidad de la hembra esta patología, llega a dejar secuelas o algo, doctor. Esa pregunta, doctor. Claro que sí, claro que sí. Ha dicho que esta patología, estamos hablando, si el proceso purulento no se controla, se va a tornar en fibrinoso. O sea, de ser una oforitis purulenta va a pasar a ser oforitis fibrinosa, ¿no? Y cuando llega a ser una oforitis fibrinosa, los tratamientos o el tratamiento es muy difícil, poco efectivo. Entonces, la conducta vas a tener hembras que posiblemente tengan una degeneración de ovario, formación de tumores, pero además que pueda repercutir también sobre alguna conducta a nivel del útero, como un proceso infeccioso y una biometra como tal. Entonces sí va a haber consecuencias con respecto a esta patología. ¿Está claro? Sí, está bien, doctor. Muchas gracias. A vos. ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno, les comparto entonces un poco de patología de la gestación que vamos a llevar ahora. Voy a compartir. ¿Me dicen si está en pantalla, por favor? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, doctor, se ve. Gracias. Carlita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Entonces, tenemos las patologías de la gestación. Ya sería ya otro tema como tal. Bueno, hemos reforzado un poquito lo de patología del ovario. Ya también teníamos un trabajo aparte de patología del ovario. Y ahora vemos un poco de patologías de la gestación. Estamos a 8 minutos de acabar esta sesión. Si en caso se me va y no les digo, ustedes saben que tienen que volverse a registrar o ingresar a la clase. Bueno, si escuchan ruidos extraños, van a disculpar que estoy en un parque, porque no había señal buena en la casa.
Entonces, cuando hablamos de la gestación, este es un proceso muy, muy interesante. Este es un proceso fisiológico, ¿no? Este es un proceso biológico. Este es un proceso normal. ¿Qué quiere decir? Que la hembra, pues, tiene que desarrollar una gestación en una etapa de su vida, tiene que preñarse, en otras palabras, ¿ya? Y esta preñez debería desencadenar en, obviamente, parto. Debería desencadenar en parto. Ahora, ojo, lastimosamente, este proceso fisiológico, biológico, este proceso que es parte de la vida del animal, lastimosamente puede estar afectado por una serie de patologías. Patologías que inclusive se dan por factores genéticos, factores hereditarios, ¿no? Que van a ir siendo comunes de acuerdo a la especie animal. Entonces hay que hablar, por ejemplo, de mortalidad embrionaria, ¿no? O reabsorción embrionaria. Muchas de las patologías, ustedes han llevado enfermedades infecciosas, seguramente, han visto la parte de Brucella, Trichomona, Campylobacter, IBR, de bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Han visto donde hay problemas de mortalidad embrionaria y reabsorciones embrionarias. Les repito, hay cosas que si ustedes no las preguntan, yo les voy a preguntar en el examen, porque asumo que las saben, ¿no ve? Entonces, también tenemos, por ejemplo, problemas de momificación fetal, ¿ya? Esta momificación fetal es parte de las patologías comunes, por ejemplo, en el caso de la cerda, ¿no? La misma maceración fetal, que es totalmente diferente a la momificación. El hidroamnios, cuando hablamos, por ejemplo, de alteración del saco amniótico, el hidroalantoides de la misma forma del saco alantoideo, cuando hay factores de edema que son visibles en el caso de las hembras en gestación, pero que algunos han considerado que esto no es patológico, sino fisiológico, ¿no? La torsión de útero grávido, que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mencionado, ¿no? La pseudopreñez, típica en el caso de la perra, la gata, donde se da esta patología, ¿ya? Las hernias a nivel de útero grávido. No se olviden que gravidez, preñez, gestación es lo mismo, ¿no ve? Es lo mismo, ¿ya? Y obviamente el aborto, que es creo que la parte más complicada. No quiere decir que sea la única patología, ¿no ve? Ya les he mencionado 3, 6, 9, casi 10 patologías. Pero de esas alguna ya la habíamos visto antes. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se escuchó bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, vamos con la primera. Mortalidad embrionaria o reabsorción embrionaria. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el problema de la reabsorción o la mortalidad embrionaria es un pan nuestro de cada día. Y nosotros, por ejemplo, yo que trabajo con ganadería y con la parte reproductiva en ganadería, creo que es uno de los problemas con los cuales tengo que luchar todo el tiempo. Y he tratado de disminuir los abortos y las reabsorciones, tratando de hacer protocolos de prevención lo más eficientes posibles. Y se ha reducido. Se ha reducido. Hay cosas que lastimosamente uno no las va a poder hacer al 100%, pero sí que se reduzca un gran porcentaje para tener el mínimo de absorciones embrionarias y mortalidades como tal. Este problema se puede dar por factores, por ejemplo, de tipo hormonales, ¿no? Cuando el nivel de P4 es ineficiente, y ustedes saben que el nivel de P4 participa en el proceso de reconocimiento materno, ya no solamente de la P4, pero desde el punto de vista hormonal, sí, la P4, está claro. Entonces, cuando la P4 está con un proceso de deficiencia
por un cuerpo lúteo que no lo produce, o en el caso de la yegua, cuando se caen esos cuerpos lúteos auxiliares y la placenta se hace cargo de esta gestación mediante la producción de P4, lastimosamente puede ocurrir un factor en el cual este nivel se caiga tan seriamente que provoque aborto, o provoque reabsorción, o que provoque falta de reconocimiento materno. Entonces, no solamente tiene que haber aborto como tal, sino una falta de reconocimiento materno, porque la hembra, si no lo reconoce como suyo a ese embrión, lo va a reabsorber. A ver, lo va a reabsorber. Claro, entonces, no es tan sencillo. No es tan sencillo luchar contra las reabsorciones embrionarias o contra ese tipo de problemas. También pueden ser factores nutricionales. La deficiencia de zinc, la deficiencia de selenio, la deficiencia de cobre, magnesio, manganeso, fósforo, la deficiencia de vitamina A, D, E, van a influir sobre este tipo de manifestaciones. Hay elementos hereditarios, muy común en cerdas, muy común en vacas, con los cuales hay que luchar y controlar para disminuir esta manifestación. Factores higiénicos, especialmente en programas de inseminación, no faltan los cochinos. Nosotros somos médicos veterinarios zootecnistas, licenciados en medicina veterinaria y zootecnia. No somos unos peritos, y con las disculpas del caso a aquellas personas que sean peritos. Nosotros estudiamos una carrera donde hacemos un control mucho más adecuado de la manipulación de elementos como el semen, por ejemplo, para trabajos de inseminación, porque sabemos lo que lo puede ocasionar. Entonces, y a veces no hay necesidad de estudiar 5 años para saber eso, ¿no? Eso es por lógica. Nos queda menos de un minuto, se vuelven a conectar, por favor. ¿Ya? Entonces, la parte higiénica es muy importante. La parte higiénica es muy importante. Los factores antigénicos, por ejemplo, ¿no? Y esto participa, obviamente, otra vuelta hablamos del proceso de reconocimiento materno, ahí sí van a participar factores antigénicos que nos van a colaborar a decir que esa estructura es parte de la hembra y que tiene que aceptarlo como tal. Factores infecciosos, streptos, estafilo, pseudomonas, corynebacterium, inclusive E. coli metida por ahí. ¿Todo bien, Kewi? ¿Todo bien? Sí. Ok. Ok. Entonces, decíamos que en el caso de la mortalidad embrionaria o de absorción embrionaria, estábamos hablando de gestaciones, por ejemplo, concebidas en etapas del puerperio. Ustedes saben que hay muchas especies que tienen una habilidad, de acuerdo a su característica, a la característica típica de cada especie. Hay especies que tienen una habilidad para poder preñarse en etapa puerperal, pasa en la cuy, pasa en la yegua. Entonces, lastimosamente en las yeguas también puede haber este tipo de problemas por este tipo de capacidad de reproducción, ¿no? De que sea puerperal. ¿Ya? Y cuando uno quiere hacer un diagnóstico para este tipo de problemas, se tiene que basar fundamentalmente en el historial clínico del animal. Ese historial clínico del animal nos va a decir, por ejemplo, que si este animal está repitiendo celo y cuál es la característica de su repetición de celo. No se olviden que se va a preñar, no va a retornar al ciclo en forma normal, va a tener una irregularidad en ese retorno al ciclo porque hay que sumarle los días de gestación.
generalmente las reabsorciones embrionarias se dan